El aprendizaje es un proceso en el cual el ser humano está expuesto desde el día en que nace hasta que muere. La parte biológica del hombre es fundamental en el proceso de aprendizaje, razón por la cual se explicará detalladamente y su relación con el aprendizaje. Finalmente se darán tres ejemplos contextualizados con sus bases biológicas, sus ventajas y sus desventajas. La base biológica del aprendizaje del ser humano es el sistema nervioso central, el cual está conformado por el cerebro y la médula espinal, y es el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria. El cerebro pesa aproximadamente 3 libras y se compone principalmente de agua, grasas y proteínas. Al cerebro lo cubre la corteza cerebral, que contiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, cada uno de los cuales se compone de 4 lóbulos: occipital, parietal, temporal y frontal. La corteza es el área central involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial. La médula espinal va desde la base del cerebro hasta la mitad de la espalda y, en esencia, es una extensión del cerebro. Su principal función es la de transmitir señales desde y hacia el cerebro, lo que la convierte en el mensajero central entre el cerebro y el resto del cuerpo. Dentro de estas se encuentran las neuronas, que se comunican entre sí por medio de señales eléctricas y reacciones químicas, y las células gliales, garantizando que las neuronas operen en un ambiente adecuado, para lo cual ayudan a eliminar las sustancias químicas que podrían interferir en su funcionamiento y eliminan las células muertas del cerebro. Ahora les traigo la definición de aprendizaje y cómo ésta se conecta con las bases biológicas. Después de varias discusiones en la historia, se ha logrado unificar la definición de aprendizaje, y esta es concebida como un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Esto quiere decir que la interacción con el entorno es la clave para movilizar el aprendizaje del ser humano y así lograr aprendizajes que duren en el tiempo. Los hemisferios del cerebro son fundamentales en el proceso de aprendizaje, ya que cada uno de ellos posee funciones específicas que permiten se lleve a cabo el aprendizaje. El hemisferio izquierdo se encarga del pensamiento analítico, mientras el hemisferio derecho se encarga de la parte espacial, auditiva, emocional y artística. Por lo general, el hemisferio izquierdo del cerebro domina el campo visual derecho y a la inversa. Además, debemos tener en cuenta que muchas áreas del cerebro trabajan en conjunto para procesar la información y regular las acciones. Ahora veamos un ejemplo donde se da cuando un niño aprende un idioma extranjero a través de audios colocados por el docente en un parlante para que el estudiante repita e interiorice el nuevo vocabulario. En este caso, la motivación del estudiante facilita el aprendizaje del mismo. La parte biológica que está activa es el hemisferio izquierdo, y allí el nuevo lenguaje se forma en el área de Wernicke y luego se transfiere al área de Broca para su producción. De la misma manera, el lóbulo temporal recibe la información auditiva, la procesa y la guarda. Una ventaja es que el audio de sonidos es muy útil en el aprendizaje de nuevos idiomas. Una desventaja es que si el estudiante escucha palabras aisladas del contexto real, el aprendizaje generado no sería significativo. Otro ejemplo es el que una ama de casa ve en televisión una receta de cómo hacer un pastel. Ella toma apuntes de los ingredientes y la preparación, luego compra todos los insumos y los prepara en casa. En este ejemplo vemos cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje a través de la tecnología. En este proceso se involucra el lóbulo occipital, que se encarga de procesar la información visual, el lóbulo temporal, que procesa el audio del video, y el lóbulo frontal, que en el cual se estimula la creatividad para hacer el pastel. Una ventaja del uso de tutoriales audiovisuales es que la persona, a través de los estímulos, puede recordar fácilmente el procedimiento, fomentando la memoria a largo plazo. Una desventaja es que si el procedimiento es muy difícil de seguir o los ingredientes no se pueden conseguir en su localidad, esto puede generar frustración al no poder realizar el pastel, y este aprendizaje puede quedar como memoria de trabajo sin generar mayor trascendencia. El tercer ejemplo es un joven que quiere aprender a jugar tenis de mesa y le dice a su amigo que le enseñe. Él aprende los movimientos básicos y se motiva cada día más a seguir practicando este deporte. Este ejemplo es fundamental en el funcionamiento del cerebelo, que regula el equilibrio corporal, la postura, el control muscular y el movimiento, la adquisición de habilidades motoras. El lóbulo occipital y temporal
Una ventaja es que la interacción con los demás nos enriquece y nos motiva a seguir aprendiendo. Una desventaja es que al principio no puede ser tan fácil como se ve. En conclusión, el aprendizaje es procesado directamente por el sistema nervioso central, que se encarga de realizar los procesos internos para que la mente reciba la información y la guarde a corto o a largo plazo. El aprendizaje se logra debido a las interacciones directas con el ambiente, en la sociedad, es decir, son las interacciones las que permiten afianzar el aprendizaje. Los dos hemisferios del cerebro son los que se encargan de distintas funciones que se interconectan para el funcionamiento óptimo del proceso de aprendizaje. De esta manera pudimos darnos cuenta de la importancia de conocer la parte biológica del ser humano y su relación directa con el aprendizaje en distintos contextos de la vida cotidiana.